capacidad asombrosa en ese rubro de reconvertirse, ¿no? Digamos, de ser anti-Tavares y pasar a ser pro-Tavares a raíz de un par de triunfos. Sí, pero eso es del periodista deportivo y de todos nosotros en general. Yo pensaba que hace un año y poco, ponele, cuando Uruguay perdió en Perú, que Perú iba último, que estábamos afuera del Mundial, éramos lapidarios en la crítica, salvajes era. Sí, contra los jugadores que ahora elogiamos. Y claro, fíjate esa cosa infame que ganás 3 partidos, ganás un campeonato y ya pasamos a hacer un proceso imitado para el resto de América, cuando hace 6 meses el chiste que hacíamos nosotros era que la AUF no consiguió un amistoso contra ningún cuadro decente en el mundo. Y ahora Brasil, Holanda, Argentina, España, y Uruguay jugaba con Kazajistán en Islandia, ponerle cosas insólitas. Sí, y ahora hasta eso está tapado por el éxito. Y una pelota en el palo contra Costa Rica acá en el Estadio Centenario nos transformó en un proceso exitoso de construcción durante 5 años. Sí, también pasa a mi gusto algo que va más allá del libro, ¿no? Que tal vez nosotros le damos demasiada importancia al fútbol. Es como que es más, lo escuché también hablando de la Copa América diciendo que para el uruguayo el fútbol está metido en la carne, cosa que es cierto porque lo que genera el fútbol de este país es insólito, como que un ómnibus tarde 4 horas en ir a las 2 de la mañana a hacer 10 kilómetros con él. Claro. Pero es como que le damos demasiada importancia y muchos periodistas deportivos se convierten en divos en realidad, porque en realidad nosotros les ponemos ahí. Claro. Yo soy enfermo del fútbol, ¿no? Capaz que si me escucha Goñi ahora me viene y me pega un tiro acá pero por ejemplo, yo no soy enfermo del fútbol, voy siempre a ver a Nacional, que soy hincha, de llueva, diluvio, vaya sol. Pero hay gente que escucha programas deportivos todo el tiempo. Sí. Y es lo mismo que si escuchas las audiciones políticas todo el tiempo. Vas a quedar en un momento trastocado, evidentemente, y le vas a empezar a pensar que el partido es de vida o muerte, que si el tipo no juega bien porque es un mercenario, no sube la camiseta, o no están laburando, salen de noche, cuando en realidad capaz que el equipo que no sale campeón de América trabajó tan seriamente como el de Uruguay. Entonces, claro, uno le da tanta vida al fútbol que después, a veces, alguno, el que no logra procesar bien esa información, es el que rompe butacas y se agarra tortazo porque el cuadro del partido 1-0, por ejemplo. Hay otra cosa que me llamó la atención en el libro, que es que vos en algún momento comentás, o alguno de los entrevistados habla como de 2 ideologías en el periodismo deportivo. Ideologías desde el punto de vista futbolístico, no digo desde la política relacionada al fútbol, desde la manera de ver el fútbol. ¿Cómo se expresan esas 2 visiones? Digo yo ideologías es un término muy asociado a la política, política, pero digo 2 visiones, ¿no? Sí, es que ahí a mí me sorprendió eso también, porque yo podía pensar, y alguno me lo había dicho Celsa, por ejemplo, o hasta Goñi, de que estaba muy marcado desde los 90 en adelante la división, los que están en Tenfield contra o distinto a los que no están en Tenfield. Eso hasta Celsa en la entrevista me lo manifiesta, como que esa era una división, pero también hay otra división, hasta eso, como vos decías, Leandro, de cómo ven el fútbol, y eso genera hasta, no te digo encontronazos, pero sí diferentes aspectos. Goñi, por ejemplo, plantea cuando él llega a Oriental, que decía que le iba a sumar mucho la estadía del Toto en ese equipo que venía de Continente, el sentido de que los dos tenían formas distintas de ver el fútbol. Sí, me llamó la atención, sí, claro, hay como una cosa filosófica muy muy fuerte, ¿no? Exacto. Es como en Argentina los bilardistas y los menotistas, ¿no? Sí, exacto. 2 formas de ver el fútbol y hay atrás columnas de periodistas, de jugadores, de otros técnicos que siguen, digamos, ideológicamente a Bilardo o a Menotti o al legado de uno y otro, ¿no? Sí, hasta de cómo jugarlo tácticamente, por ejemplo, o cómo preparan los técnicos en la semana. Eso sí, a mí me llamó mucho la atención de que hubiera eso. Eso me lo dice Goñi, creo que está en el libro, de lo que fue el inicio de su ciclo oriental en el 97, que pasa algo curioso, que claro, el Toto estaba ahí, y cuando llega, pasaba el problema de que Goñi venía con el Cacho Barizoni de comentarista. Claro. Hacían una dupla impresionante. No me acuerdo si era en la 30 o en la 10 que venía, ahora está en el libro, pero ahora no me acuerdo si era todo exacto. Y llegan y está todo el tema, y dice, bueno, ¿y quién queda de comentarista? Porque un doble comentario siempre es difícil, pero si Barizoni y el Toto tenían formas distintas de ver el fútbol, nada personal, pues se llevaban perfecto entre los dos, eso podía llegar a generar un problema en el equipo. Entonces, bueno, queda en que Barizoni se queda en la radio que estaba, con Álvaro Recoba relator un tiempo, creo que 6 meses, un año, y el Toto quedaba de comentarista de Goñi.
donde hubo una publicidad de un juramento que ponen los dos la mano arriba de la pelota en el estadio, sí, que fue claro. una publicidad, y como después al mes el Toto le sale y confirma su contrato con la nueva Sport, que era Sarandí Sport, el proyecto ese ese proyecto que empezaba a ser como polémico o estaba bueno escucharlo Oriental, no estuvo, y enseguida vino Arizona de vuelta y quedó el mismo equipo que estaba en la otra radio que llegó a Oriental, que se viene a Oriental, y es el equipo que se se mantiene hasta hoy con algunas renovaciones, bueno, con Arizona que falleció, ¿no? Exacto. Otra cosa que llama la atención para quienes hemos escuchado mucho fútbol por radio es las innovaciones. Yo me encontré con cosas insólitas que no sabía que habían existido, como por ejemplo, bueno, toda la historia de cómo comienzan las transmisiones desde fuera, agregar los vestuarios como parte de la transmisión, pero hay cosas, y ahí con Américo Signorelli como uno de los popes de la cobertura de vestuarios, pero hay cosas insólitas como partidos de fútbol relatados por dos relatores. Un experimento que parece insólito, claro, ¿no? Claro, en esa historia de la radio o de la radio deportiva, que también cuenta, como decís, Leandro, ahí, por ejemplo, hay cosas inverosímiles, ¿no? Por ejemplo, en Sarandí, después de la muerte de Solé, pasa un momento que estaba Ariel Núñez, un relator de Maldonado, y Carlos Muñoz, el actual Carlos Muñoz, que relataban era algo insólito, porque vos pensarlo, decís cómo el oyente podía entender algo, porque por ejemplo, no, la pelota pasaba de la mitad de la cancha hacia la Ámsterdam era Muñoz, de la mitad de la cancha hacia la Colombes era Núñez, y vos decías, era imposible. Pero hubo algo peor que eso, que fue cuando Sarandí, en la parte final, ya buscando a alguien nuevo, parecido a Solé en sus formas, que relatara sin haber sido Kessman, porque Kessman también cuenta que él, por más que recibió hasta una oferta triple de lo que ganaba en Universal, no agarró para ser como el sucesor de Solé, porque Kessman es Solé, igual, mismo estilo. Sarandí hizo un concurso de relatores, creo que en el año 77, 78, 80, no me acuerdo bien, también está en el libro el dato exacto, en el cual conducía la transmisión Néstor Moreno Mederos, y relataban 10 aparte de él, porque era un concurso. Entonces vos imaginaste escuchar un Peñarol Nacional, un clásico, en el cual del minuto 0 hasta el 11 relataba una voz nueva, del 11 al 23 ponele otro, y así el caos absoluto y total, que claro, con estilo distinto, con formaciones en el distintas. resumen final, típico resumen de toda transmisión de fútbol que te pasan las mejores jugadas, por ejemplo, vos podés escuchar 6 voces ahí. Claro. Y terminó ganando después Miranda, un relator que trabajó muchos años y que falleció también hace un tiempo. Que de alguna manera muestra también cómo la radio tiene una capacidad inventiva increíble. No sé si tiene otro medio, tiene tanta capacidad inventiva. Sí, es cierto. Ahora, de hecho, pero ahora últimamente no se ha inventado algo grande de ese tipo. No. Capaz que el último gran invento puede ser lo que hizo El Espectador con la transmisión de la radio que va en simultáneo al tiempo del televisor, por el tema del retraso famoso. Claro. Capaz que eso es lo último. Pero ahí en el libro cuenta, por ejemplo, que Signorelli fue el que trae de Argentina la idea de hacer vestuario en Uruguay. Después, Kessman, sin quererlo, es el inventor de las previas. Hasta Kessman, con el Clan 10, no existía la previa. Era relato de tercera, comentario, relato de primera y comentario. Se relataban los partidos de tercera íntegros, que ahora no se relatan. Es más, había el equipo, era relator de primera y comentarista de primera, y habitualmente el comentarista de primera era el relator de tercera. Claro. Era como ese aspecto. El Toto entra a Sarandí con 17 años de comentarista de reserva, no de tercera. De reserva. Claro, eso sí se llamaba. Y al paso del tiempo pasa a ser comentarista de primera, donde tampoco el comentarista tiene un rol como el de hoy. Por ejemplo, lo de Carlián hoy, o lo del mismo Toto, es impensado, porque el comentarista no entraba en el relato. Claro. Empezaba el partido, era todo el relator y el locutor comercial cuando el relator le daba entrada. Ahí creo que había una impronta muy fuerte de Solé que no dejaba que se metieran cuando él relataba, ¿no? Exacto. Cuando él relataba, cuando yo termine ustedes trabajen. Claro, o sea, vos tenés el entretiempo y el final del partido. Claro. Y un poquito antes, para decir algo. Después, bueno, una parte de las conclusiones del libro, hay una consulta que también era como una de las preguntas objeto de estudio de la tesis, que era si el Toto había sido el primer comentarista en el país en meterse dentro del relato. Que el Toto dice que él lo empezó a hacer porque Heber Pinto en Oriental empezaba a ganar cada vez más oyentes, porque la gente joven con otra fuerza que Solé, ya por estar mucho tiempo mantenido en el liderazgo, no tenía, y que uno de los avances fue que él convenció a Solé en meterse de a poquito con comentarios.
pero otros dicen no, que no fue el Toto, por ejemplo. Lalo Fernández me dijo que fue él el primero que hizo esa cuestión, porque él tenía a Adolfo Oldoine, de comentarista. Entonces, como él era un niño de 18 años y Oldoine era la figura que era el comentarista, él necesariamente tenía que incluirlo. Otros dicen, no, lo que dice Lalo no era así puntualmente, lo que tenía era 3 entradas Lalo, porque había una venta que decía, bueno, presenta Fualle, el comentario de Oldoine, y Oldoine decía, juega mejor Peñarol. Ese era el comentario del partido. Y era porque estaba vendido y porque, claro, la entrada de Oldoine reforzaba el relato de Lalo. Claro. Por ejemplo, en la exponen hace la década del 60, ponen. Pero también, como yo te decía, Kessman sin querer inventó la previa. Polié también dice que él inventó algo que hoy es ya natural y no asombra a nadie, de los resultados de otros países. Claro. Polié cuenta en el libro cómo fue que él empezó a incorporar con una Zenit resultados de otras partes del mundo. Por ejemplo, Otati se jacta de un invento que en Argentina lo usó Víctor Hugo con mucho éxito, que era el partido en 10 minutos. Cuando vos terminabas el partido y estaba el comentario, después el operador resumen de lo más importante. Editaba, no sé cómo, porque eran unos tigres con cinta y cómo, editaba en 10 minutos lo más importante del partido. Claro. Ahí hay también cosas increíbles que solo creo que ha hecho el relato del fútbol, por lo menos en nuestro país, que son las transmisiones desde el exterior de todo tipo y color, ¿no? Sí. Desde salir desde una radio de radioaficionados hasta hacer una previa grabada como un falso vivo, sí, hasta, bueno, relatar partidos sentados en el estadio cuando en realidad están en el hotel. Esas, digamos, anécdotas de quienes estamos en los medios conocemos de todo tipo, ¿no? De todo tipo. Un folclore increíble, sí, que además los pinta a la gente del periodismo deportivo, que para mí es admirable, como unos guerreros de tratar sí, de llevar de alguna manera lo que se está viendo, lo que está sí, pasando con un partido de fútbol, ¿no? Muchas veces sin recursos. Claro, ¿no? Absolutamente. Por ejemplo, lo que Goñi hace ahora, que va a todos lados, y juega River en Ecuador, va a ver al partido y lo relata de allá. Sí. El Toto, por ejemplo, cuenta una que es increíble también, y cuando empieza en la 32, año 68, ponele, que va a relatar Peñarol y Nacional, juegan la Copa Libertadores en Ecuador, y él va a Ecuador, y parece que el sistema era que levantaban una radio ecuatoriana con el relator ecuatoriano relatando para Ecuador, y el Toto le entraba a comentar arriba un injerto que vos decís era algo aberrante. Después, claro, las otras radios decían, bueno, si relata desde la casa es cualquier cosa, y ahí él se empieza a mostrar en fotos en diarios en Ecuador para que vieran que él estaba en Ecuador. Claro. Cosas que hoy son impensadas, porque claro, en ese momento la radio era masiva, que vos se escuchaban los partidos por radio, sí, todo el mundo, no existían los partidos por televisión. Era impresionante las audiencias de radio. Después también cuenta una pegada al Toto, una final de Libertadores, creo que Nacional en el 71, que lo que hizo fue, claro, trabajaban los radioaficionados, los periodistas deportivos tenían obligatoriamente un lazo con un radioaficionado, por ejemplo, para entrevistar jugadores de Nacional un día antes en el hotel, que el radioaficionado las mandara a la radio montevideana y que eso fuera utilizado en la previa como un golpe a la competencia de que estaban ahí. Pero hay cuentos que yo ahora no me acuerdo si está en el libro o no, una anécdota que era genial, por ejemplo, de Heber Pinto, en esta radio, que decían que era un aparato increíble, que por ejemplo lo que hacía Heber Pinto era, juega Uruguay, selección uruguaya, eliminatorias, ejemplo, ¿no? Y empezaban a levantar, el partido era a las 8 de la tarde, 8 de la noche, y a las 12 empezaba el movimiento, y los otros, claro, ven salir a uno al estadio, dicen, bueno, hay que arrancar porque si no nos copea, ¿no? Entonces arrancaba Heber Pinto, ¿y qué hacía? Ponía el locutor comercial en la cabina, como a leer. Entonces los que estaban en el estadio lo veían y decían, arrancó Heber. Jugadas de ese tipo, claro, para, a ver, porque era vital arrancar antes. Como hoy vos decís, el que arranca la transmisión no quiere decir que es el que tenga más oyentes, sí, porque vaya a ganarles a los otros. Pero en ese caso sí, en esas épocas sí sonaba así. Si Pinto arrancaba con la entrada de transmisión, había que arrancar la transmisión. Por ejemplo, cosas insólitas. Sí, ¿no? Sí, una competencia aparte brutal, ¿no? Entre equipos. Bueno, se me di cuenta que al principio, cuando él empezó como comentarista, le pinchaban con alicate los cables. Le cortaban los cables. Le cortaban y le pinchaban los cables para ensuciarle el sonido, que no pudiera hacer vestuario, por ejemplo. Cosas increíbles. Bueno, las anécdotas están en Toto da Silveira, 50 años de periodismo deportivo, esta biografía no autorizada realizada por Pablo Fabregat, que, reitero, además de la vida como periodista deportivo del Toto Silveira, es una historia del fútbol contado por radio de los últimos 50 años en nuestro país, con las grandes radios, con los grandes equipos, bueno, una de ellas Oriental,
que tiene un capítulo entero, por ejemplo. Tiene un capítulo entero oriental.